Él creía que había sido traicionado, pero al verla viviendo en la calle con 2 niños, entendió que quien se equivocó fue él, y que 2 vidas estaban pagando por su silencio. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. A continuación, la llovizna que caía sobre Madrid aquella noche de jueves transformaba las luces de los edificios en manchas borrosas en el cristal del coche de alta gama. Omar Khalil miraba por la ventanilla sin ver realmente nada, perdido en pensamientos que se repetían como una letanía cansada. A sus 38 años, era el tipo de hombre que hacía que las cabezas se giraran cuando entraba en un salón, no solo por la apariencia imponente que había heredado de sus abuelos libaneses, sino por el aire de mando que cargaba sobre los hombros. El traje italiano, el reloj suizo, el coche blindado, todo gritaba éxito. Pero por dentro, Omar sentía un vacío que ni todos los ceros en su cuenta bancaria lograban llenar. José Carlos, el chofer que lo acompañaba desde hacía más de una década, conducía en un silencio respetuoso. Conocía bien aquella mirada distante de su jefe, la forma en que suspiraba en voz baja cuando creía que nadie estaba prestando atención. La rutina era siempre la misma: salir de la oficina después de las 10 de la noche, pasar por el mismo trayecto, llegar al ático en el barrio de Salamanca, repetir todo al día siguiente. Una vida de lujo que parecía más una prisión dorada. El divorcio se había firmado hacía 3 años, pero Omar todavía no lograba entender bien qué había pasado. Marina había sido el amor de su vida, la única mujer que le hacía sentir que existía algo más allá de reuniones interminables e informes financieros. Se conocieron en una exposición de arte en la Gran Vía, él todo impecable con corbata, ella con un vestido sencillo y los ojos brillantes de pasión mientras hablaba de los lienzos. Fue amor a primera vista, de esos que la gente cree que solo existen en las películas. Se casaron en contra de la voluntad de Said Khalil, el padre de Omar, un patriarca que había construido un imperio de inversiones a partir de la nada. Said nunca aceptó a Marina, decía que no tenía la compostura adecuada para la familia, que venía de un origen demasiado humilde, que solo querría el dinero. Omar se peleó feo con su padre, juró que su amor era verdadero, que Marina era diferente. Durante 4 años fueron felices, o al menos Omar creía que lo eran, hasta que Marina desapareció. No fue una desaparición común. Hubo acusaciones, documentos extraños con su nombre involucrado en transacciones de la empresa, sospechas de desvío de fondos. Said fue quien le llevó las pruebas a su hijo diciendo con aquella voz pausada y grave que Marina se había aprovechado de su confianza, que había usado el poder notarial que él ingenuamente le había dado para hacer movimientos ilegales. Omar no quiso creer al principio, pero los papeles estaban todos allí con la firma de ella, con valores absurdos transferidos a cuentas fantasma. Marina lo negó todo por teléfono, lloró, le imploró que le creyera, pero la evidencia era demasiado fuerte. Los abogados de la familia Khalil prepararon el divorcio rápidamente, ofrecieron una indemnización generosa para que ella no demandara a la empresa por difamación. Marina rechazó el dinero, dijo solo que quería desaparecer, que no aguantaba más ser juzgada, que él nunca iba a entender la verdad de todos modos. Y entonces desapareció de verdad, cambió de teléfono, de dirección, borró todas sus redes sociales. Omar se sumergió en el trabajo como quien se ahoga. Asumió más responsabilidades en la empresa. Expandió negocios, hizo crecer aún más el patrimonio de la familia. Se convirtió en un referente en el mercado financiero, daba conferencias, aparecía en revistas de negocios, pero cada logro profesional parecía vacío, cada premio que recibía pesaba como una piedra en el pecho. Por la noche, solo en el enorme apartamento, miraba el espacio donde solía haber vida y sentía una soledad que dolía físicamente. Aquel jueves lluvioso, Omar había salido de otra reunión exhaustiva. La empresa estaba cerrando una importante alianza internacional, algo que debería haberlo animado, pero solo sentía cansancio. José Carlos lo recogió en el sótano del edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana y siguió por la calle de Serrano en dirección al barrio de Salamanca.
El tráfico estaba más ligero de lo normal debido a la lluvia. Fue a la altura de la calle de Alcalá que José Carlos tuvo que desviarse de un camión parado y acabó entrando en una calle lateral que Omar no conocía bien. Era una zona más antigua de Madrid, con edificios más pequeños, comercios populares, gente circulando a pesar de la llovizna. Omar iba a pedirle al chofer que volviera a la avenida principal cuando algo le hizo levantar la vista. Al otro lado de la calle, bajo una lona extendida entre dos rejas de una tienda cerrada, había una mujer intentando proteger a dos niñas pequeñas de la lluvia. Estaban sentadas sobre cartones, encogidas, abrazadas para calentarse. La mujer tenía el pelo mojado pegado a la cara, la ropa empapada, pero su gesto al cubrir a las niñas con su propio cuerpo tenía algo tan delicado, tan lleno de amor, que Omar sintió que se le oprimía el pecho. Iba a desviar la mirada como todo el mundo hace cuando se cruza con escenas así en la ciudad, pero algo se lo impidió. Quizás fue la forma en que aquella mujer sostenía a las niñas, el cuidado en medio de la miseria, la ternura que sobrevivía a pesar de todo. O quizás fue algo más profundo, una extraña sensación de reconocimiento que no podía nombrar. Le pidió a José Carlos que parara el coche. El chofer obedeció, sorprendido. Omar nunca paraba para nada en las calles, siempre tenía prisa, siempre estaba pensando en otra cosa, pero allí se quedó, mirando fijamente a través del cristal empañado, tratando de entender por qué aquella escena lo afectaba tanto. La mujer parecía estar hablando en voz baja con las niñas, contándoles alguna historia quizás, intentando distraerlas del frío y del hambre. Las dos niñas, gemelas idénticas con ojos enormes y oscuros, escuchaban atentas, aferradas a su madre, como si ella fuera la única cosa sólida en el mundo entero. Debían tener unos 5 años, quizás menos, demasiado delgadas, con ropa que les quedaba demasiado grande. Fue cuando la mujer levantó el rostro para apartarse el pelo mojado de los ojos que el mundo de Omar dejó de girar. Era Marina, su exesposa, la mujer a la que amó más que a su propia vida, la misma que desapareció sin dar explicaciones, que fue acusada de robar a la empresa de la familia, que lo dejó con un agujero en el pecho que nunca se cerró del todo. Estaba allí, a pocos metros de él, viviendo en la calle, protegiendo a dos niñas de la lluvia con su propio cuerpo. Omar sintió que le temblaban las manos. El ruido de los coches pasando, de la gente hablando, de la ciudad entera, pareció desvanecerse de golpe. Solo existía aquella imagen imposible, Marina, su Marina, en esa situación. Abrió la puerta del coche sin pensar, salió bajo la llovizna que mojaba su traje caro. José Carlos gritó algo, pero Omar no lo oyó. Cruzó la calle sin mirar a los lados. Casi fue atropellado por una moto. No le importó. Los ojos fijos en ella, en el rostro que visitaba sus sueños todas las noches, en el cuerpo que conocía de memoria pero que ahora parecía más pequeño, más frágil, más destrozado. Marina lo vio. El pavor que apareció en su mirada fue como un puñetazo. No era sorpresa, no era tristeza, era miedo puro. Miedo de él, del hombre al que un día amó, del hombre con el que prometió envejecer, del hombre que debería haber sido su puerto seguro. Ella retrocedió instintivamente, acercó a las dos niñas a ella, como si necesitara protegerlas. Omar se detuvo a 3 metros de distancia, con las palabras atascadas en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Cómo empezaba una conversación después de 3 años de silencio, después de todo lo que pasó, después de encontrarla en aquella situación que parecía imposible? Marina, consiguió susurrar finalmente, la voz saliendo ronca, casi una súplica. Ella negó con la cabeza, como si quisiera borrar toda aquella escena, hacerlo desaparecer con la fuerza del pensamiento. No, Omar, vete, por favor. Las dos niñas miraban de uno al otro confundidas, sin entender qué estaba pasando, y fue al mirarlas que Omar sintió que el mundo se le venía abajo del todo, porque aquellas niñas tenían su rostro, los mismos ojos almendrados, la misma ceja marcada, la misma forma de la barbilla.
Eran como una versión en miniatura de él, solo que en femenino, solo que aún más hermosas. Ellas son... empezó, pero no pudo terminar la frase. Marina se levantó rápidamente, alzando a las dos niñas en brazos, con una fuerza que parecía imposible para alguien tan delgada. No, no tienes derecho, no tienes ningún derecho. Espera, Marina, solo quiero entender. ¿Entender qué? Casi gritó, pero controló la voz por las niñas. Ya lo entendiste todo hace 3 años. Te creíste todo lo que dijeron de mí. Me condenaste sin darme la oportunidad de defenderme. Así que no vengas ahora a fingir que quieres entender algo. Omar dio un paso adelante. Ella dio 2 hacia atrás, protegiendo a las niñas como una leona. Una de las gemelas empezó a llorar en voz baja, asustada por la tensión. Marina la calmó con besos en la frente, susurros suaves, pero sus ojos no se apartaban de Omar, vigilando cada uno de sus movimientos. Me equivoqué, admitió él con la voz quebrada. Sé que me equivoqué, pero déjame ayudarte ahora. No podéis estar así. Sobrevivimos sin ti, Omar. Siempre hemos sobrevivido. Son mis hijas. El silencio que se formó fue pesado como el plomo. Marina cerró los ojos por un segundo, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, había una dureza allí que Omar nunca había visto antes. «Eran tus hijas», dijo lentamente, cada palabra saliendo con esfuerzo. «Pero elegiste creer que yo era una criminal. Elegiste alejarme. Elegiste el dinero y el apellido en lugar de confiar en mí. Así que no, Omar. No son tuyas. Son mías. Solo mías». Antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera procesar todo aquello, Marina se giró y echó a correr por la calle mojada, cargando a las dos niñas. Conocía aquel barrio, sabía de los callejones y atajos que un coche de alta gama no podía seguir. Omar corrió tras ella, gritó su nombre, tropezó en un charco, casi se cayó. José Carlos apareció a su lado, sujetándole el brazo, intentando que volviera al coche. «Jefe, se está mojando entero, volvamos». Pero Omar no podía dejar de mirar hacia el oscuro callejón donde Marina había desaparecido. En el suelo, cerca de donde habían estado, había una manta infantil de color rosa, empapada, olvidada en la prisa de la huida. Se agachó y cogió la tela mojada, la apretó contra su pecho como si fuera la prueba de que todo aquello no era un delirio. De vuelta en el coche, Omar permaneció en silencio. José Carlos condujo sin hacer preguntas, respetando el momento. Cuando llegaron al edificio en el barrio de Salamanca, el portero lo saludó como siempre, pero Omar apenas respondió. Subió los 20 pisos hasta el ático, entró en el apartamento que había costado millones, se quitó el traje mojado y se sentó en el sofá de cuero italiano, todavía sosteniendo la manta rosa. Allí estaba todo lo que una persona podía soñar tener: vistas panorámicas de la ciudad, muebles de diseño, tecnología de punta, obras de arte en las paredes. Pero nada de aquello tenía vida, nada de aquello tenía sentido. Omar miró la manta infantil ahora doblada sobre un sillón y se dio cuenta de que, durante 3 años, había vivido en una mentira cómoda. Creía que había sido la víctima, que había sido abandonado, que había hecho lo correcto al alejarse. Pero, ¿y si todo hubiera sido diferente? ¿Y si Marina hubiera sido la verdadera víctima? ¿Y si aquellas 2 niñas con su rostro fueran hijas que nunca conoció porque creyó en la versión equivocada de la historia? Omar pasó la noche en vela, sentado en aquel sofá caro, mirando una manta empapada que valía menos de 10 euros, pero que de repente parecía ser la cosa más importante que había sostenido en su vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marina sucio por la lluvia, veía el pavor en su mirada, veía a las 2 niñas encogidas de frío. Y por primera vez en 3 años, Omar Khalil, el poderoso empresario que manejaba millones, el hombre al que todos respetaban y algunos temían, lloró como un niño perdido. El viernes amaneció gris en Madrid, con ese cielo cargado que prometía más lluvia. Omar no había conseguido pegar ojo.
Pasó la madrugada entera caminando de un lado a otro en el apartamento, la manta rosa todavía sobre el sillón, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Cada vez que miraba aquel trozo de tela barata, sentía una mezcla de culpa y desesperación que no sabía cómo procesar. A las 6 de la mañana, desistió de intentar descansar. Tomó una ducha larga, se puso otro traje impecable, pero el hombre que el espejo reflejaba parecía una versión destruida de sí mismo. Ojeras profundas, barba incipiente, ojos rojos de quien ha llorado más de lo debido. Pensó en llamar a la oficina y cancelar los compromisos del día, pero eso sería admitir debilidad, y Omar Khalil no admitía debilidad. Al menos, no en público. José Carlos lo esperaba en el garaje del edificio, puntual como siempre. Cuando Omar entró en el coche, el chófer notó inmediatamente el estado de su jefe, pero tuvo la sabiduría de no hacer preguntas. Conocía a Omar desde hacía tiempo suficiente para saber cuándo era el momento de hablar y cuándo era el momento de simplemente conducir en silencio. El día en la oficina fue una tortura. Omar fingió prestar atención en las reuniones, firmó papeles que apenas leyó, aprobó proyectos sin entender realmente de qué se trataban. La secretaria le preguntó 2 veces si se sentía bien, y él respondió con una sonrisa forzada que no engañó a nadie. A media tarde, durante una videoconferencia con inversores internacionales, se encontró mirando por la ventana, hacia la ciudad allá abajo, pensando en Marina y en las 2 niñas en algún lugar de aquel mar de hormigón. Fue cuando la reunión terminó y finalmente se quedó solo en la sala que Omar tomó una decisión. No podía simplemente olvidar lo que vio. No podía volver a la rutina como si nada hubiera pasado. Necesitaba respuestas, necesitaba entender, necesitaba encontrarlas de nuevo. Pero, ¿cómo? Marina había dejado claro que no quería su ayuda, que ni siquiera quería verlo. Si simplemente aparecía de nuevo, ella huiría otra vez. Entonces, pensó en José Carlos. El chófer era discreto, tenía contactos por toda la ciudad, conocía a gente que conocía a gente. Si alguien podía ayudarlo a encontrar a Marina sin asustarla, era él. Omar esperó al final de la jornada. Le pidió a José Carlos que lo llevara a casa, pero a mitad de camino le pidió que parara en algún lugar tranquilo. Aparcaron cerca del Parque del Retiro, en una zona poco concurrida. Omar salió del asiento trasero y se sentó en el asiento delantero, al lado del chófer. José Carlos se sorprendió con aquello. En más de 10 años trabajando juntos, Omar nunca se había sentado a su lado. Siempre se quedaba atrás, manteniendo la distancia que el cargo exigía. José Carlos, empezó Omar usando un tono que rara vez utilizaba, necesito tu ayuda. Y no es como un jefe hablando con un empleado. Es como un hombre desesperado pidiendo ayuda a un amigo. José Carlos se giró hacia él, con los ojos atentos. Dígame, Omar, aquella mujer que vimos ayer, la mujer con las 2 niñas en la calle, era mi exesposa, Marina. Al chófer se le escapó un suspiro bajo. Me lo imaginé. Cuando salió corriendo de esa manera, sospeché que era alguien importante. Estaba viviendo en la calle, José Carlos, con 2 niñas pequeñas, 2 niñas que... Omar se detuvo, con la voz embargada, que estoy seguro de que son mis hijas. José Carlos se quedó en silencio por un momento, procesando aquello. Conocía la historia del divorcio de Omar, sabía de las acusaciones, de la desaparición de Marina, pero nunca había imaginado que la historia pudiera tener este desenlace. «Quiere que la encuentre», concluyó José Carlos. «Quiero. Pero sin que ella sepa que fui yo quien mandó buscarla. Solo quiero saber dónde está, si está bien, si las niñas están seguras. Necesito entender qué pasó, José Carlos. Necesito saber la verdad». El chófer pensó por un momento, mirando sus propias manos en el volante. «Conozco a algunas personas que trabajan con asistencia social, gente que trata con personas sin hogar, albergues, esas cosas. Puedo preguntar por ahí, con discreción. Pero no le prometo un resultado rápido». Omar asintió agradecido. «Cualquier cosa que descubras ya será una ayuda». En los días siguientes,
Omar intentó mantener la rutina, pero era imposible no pensar en Marina todo el tiempo. Cada mujer que veía en la calle, cada niño que pasaba corriendo, todo le recordaba a ellas. Llegó a pasar en coche por la zona donde las había visto, pero ya no había nadie bajo aquella lona. Pensó en salir a buscar por los albergues de la ciudad, pero Madrid tenía decenas de ellos, y aparecer de esa manera podría asustar a Marina aún más. Fue el martes de la semana siguiente que José Carlos apareció en la oficina con un sobre Manila bajo el brazo. Omar estaba en una reunión, pero pidió ser interrumpido tan pronto como vio al chofer en la puerta. Despidió a los ejecutivos que estaban en la sala, cerró la puerta con llave y se sentó frente a José Carlos con el corazón acelerado. «Lo conseguí», dijo el chofer simplemente, colocando el sobre la mesa. Omar lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había algunas fotos impresas y un papel con una dirección escrita a mano. Las fotos eran de un albergue en Vallecas, un barrio popular de la zona sur de Madrid. El edificio era sencillo, con paredes desconchadas, rejas en las ventanas, un pequeño patio con el suelo de cemento agrietado. En una de las fotos, Marina aparecía apoyada en una pared, sosteniendo un plato de plástico con comida. Estaba demasiado delgada, con ojeras profundas, pero viva. ¡Viva! En las otras fotos, las dos niñas jugaban en el patio. Una de ellas empujaba un coche de juguete roto, la otra sostenía dibujos arrugados, ambas riendo con esa alegría pura que solo los niños tienen. Omar estudió cada detalle de aquellos pequeños rostros. El pelo oscuro y liso igual al suyo, los ojos almendrados, la ceja marcada, hasta la forma de sonreír era parecida. Ya no había duda. Eran sus hijas, hijas que nunca sostuvo en brazos, que nunca vieron a su padre, que crecieron sin saber que tenían a alguien que daría todo por ellas si supiera que existían. «¿Cómo lo conseguiste?», preguntó Omar con la voz débil. «Hablé con una asistente social que conozco», explicó José Carlos. «Trabaja en una red de albergues. Le mostré una foto de Marina que encontré en internet, de las antiguas, y le pregunté si alguien así había ingresado en algún lugar. Tardó unos días, pero consiguió localizarla. Marina está viviendo en ese albergue desde hace unos 2 meses. Antes de eso parece que estuvo en la calle un tiempo. ¿Y las niñas? ¿Cómo están? Según la asistente social, son tranquilas, educadas, pero se nota que han pasado por dificultades. Están por debajo de su peso, necesitaron seguimiento médico cuando llegaron. Marina trabaja haciendo algunos trabajos esporádicos de limpieza y costura para ayudar en el albergue, a cambio de poder quedarse allí con sus hijas. Es un lugar honesto, que realmente intenta ayudar a las familias. Omar cerró los ojos tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. 2 meses en un albergue. Y antes de eso, ¿cuánto tiempo en la calle? 3 años desde que desapareció. 3 años que podrían haber sido completamente diferentes si él no hubiera creído tan fácilmente en las acusaciones. Si hubiera luchado por ella, si hubiera exigido pruebas reales, si hubiera confiado en el amor que tenían. «Tengo que ir allí», dijo Omar decidido. José Carlos dudó. «¿Estás seguro? Después de lo que pasó el otro día, puede que no quiera verlo». «Lo sé, pero no puedo quedarme sin hacer nada. No puedo dejarlas en esa situación sabiendo que podría ayudar. ¿Y si rechaza su ayuda de nuevo?» Omar miró las fotos de las niñas, memorizando cada detalle. «Entonces, al menos lo habré intentado. Al menos sabrán que existo, que me importan. No puedo cambiar el pasado, José Carlos, pero puedo intentar arreglar el presente». El sábado por la mañana, Omar le pidió a José Carlos que lo llevara a Vallecas. Cambió el traje por ropa más sencilla, unos vaqueros y una camisa clara, intentando parecer menos intimidante. Pero cuando llegaron frente al albergue, sintió que el valor le fallaba. Era un edificio de 3 plantas con una pequeña placa en la entrada que lo identificaba como Casa de Acogida Santa Clara. La puerta estaba abierta, gente entrando y saliendo, niños corriendo en el patio interior. «¿Quiere que vaya con usted?», ofreció José Carlos. Omar negó con la cabeza.
Esto tengo que hacerlo solo. Bajó del coche, cruzó la verja de hierro y entró en el albergue. Una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en una coleta, apareció en el pasillo. Llevaba un delantal con el nombre bordado Beatriz. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, amable pero cautelosa. Yo... Omar tragó saliva. He venido a visitar a alguien, a Marina Olivares y a sus hijas. Beatriz lo estudió por un momento. ¿Es usted familiar? Soy el... dudó. Soy el padre de las niñas. La asistente social entrecerró los ojos. Marina nunca mencionó al padre de las niñas. Dijo que estaba sola. Sé que es complicado, pero acabo de descubrir lo de las niñas hace una semana. Por favor, solo necesito hablar con ella unos minutos. Beatriz lo consideró. Luego suspiró. Voy a preguntarle si quiere recibirle, pero si dice que no, tendrá que respetarlo. Lo respetaré, prometió Omar. La asistente social lo dejó esperando en el pasillo y se dirigió al fondo del edificio. Omar se quedó allí, escuchando el ruido de los niños jugando, el olor a comida que se preparaba en la cocina comunitaria, voces conversando en las habitaciones del piso de arriba. Era un lugar sencillo, pero tenía vida, tenía calor humano, tenía algo que su apartamento de lujo nunca tuvo. Fue cuando una pelota de goma roja rodó hasta sus pies que todo cambió. Omar miró la pelota, luego su origen. Una de las gemelas venía corriendo, con el pelo oscuro suelto, una camiseta demasiado grande y chanclas. Se detuvo frente a él tímida esperando que le devolviera la pelota. Omar se agachó lentamente, cogió la pelota y se la tendió. La niña esbozó una pequeña sonrisa y tomó la pelota con cuidado. «Gracias, señor», dijo con esa vocecita fina de niña. De cerca, el impacto fue aún mayor. Era como mirar una versión en miniatura de sí mismo. Los mismos ojos, la misma forma del rostro, hasta el hoyuelo en la mejilla izquierda cuando sonreía. Omar sintió que el pecho se le oprimía tan fuerte que casi no pudo hablar. «¿Cómo te llamas?», consiguió preguntar. «Laila», respondió la niña. «Y mi hermana se llama Yasmin. Son nombres bonitos. Los eligió mamá. Dijo que son nombres especiales». Antes de que Omar pudiera responder, la otra gemela apareció corriendo. Yasmin era idéntica a su hermana, pero llevaba el pelo recogido en una coleta torcida. «Laila, ven. La tía Bea ha dicho que vas a ver flan para comer». Las dos salieron corriendo, la pelota rebotando en el suelo de cemento, sus risas resonando por el patio. Omar se quedó allí parado, todavía agachado, con los ojos llenos de agua. Había hablado con sus hijas. Había oído sus voces, visto sus sonrisas, tocado la misma pelota que ellas sostuvieron. Era tan poco y al mismo tiempo era todo. Fue al levantarse cuando vio a Marina parada en la puerta de la cocina, a pocos metros de distancia. Lo había visto todo, la escena de él con Laila, la forma en que miraba a las niñas. Su rostro era una mezcla de rabia, miedo y algo que Omar no podía identificar. Quizás dolor, quizás recuerdos. «Marina», empezó dando un paso adelante. Ella levantó la mano indicándole que se detuviera. «No, no tienes derecho a estar aquí. Solo quería hablar. No tenemos nada más de qué hablar. Lo decidiste todo hace 3 años». Estaba equivocado. El silencio que se formó fue pesado. Marina se cruzó de brazos con todo el cuerpo tenso, lista para huir de nuevo si era necesario. «Que estés equivocado no cambia nada, Omar. No cambia lo que hiciste, no cambia lo que yo he pasado, y definitivamente no cambia el hecho de que destruiste mi vida. No lo sabía, Marina. Juro que no sabía nada de esto, sobre las niñas, sobre que estuvieras en esta situación. Si lo hubiera sabido... Si lo hubieras sabido, ¿qué?», casi gritó, pero controló el volumen por las niñas. «¿Me habrías creído? ¿Te habrías puesto de mi lado? ¿O habrías elegido a tu padre y al dinero de nuevo?». La pregunta quedó en el aire, dolorosa y verdadera. Omar no tenía respuesta.
porque sabía en el fondo que incluso si hubiera sabido del embarazo en aquel momento, probablemente todavía habría creído a su padre, todavía habría elegido la seguridad de las pruebas documentadas contra la palabra de Marina. «Quiero conocer a las niñas», dijo finalmente. «Por favor, solo eso. Déjame ser su padre». «Tú no eres su padre», respondió Marina con la voz temblorosa. «Padre no es quien tiene la misma sangre. Padre es quien se queda, quien cuida, quien pone comida en la mesa aunque sea poca. Tú eres solo un hombre rico al que no conocen y que no necesitan conocer. Merecen saber que tienen un padre. Merecen no ser heridas de nuevo. Y no voy a dejar que te acerques a ellas solo para que te sientas mejor con tu conciencia». Marina le dio la espalda. Comenzó a irse. Omar sintió que la desesperación lo invadía. «Marina, espera. Por favor, puedo ayudar. Puedo pagar el colegio, el médico, la ropa, la comida». Se detuvo, se giró lentamente. La mirada que le dirigió a Omar fue cortante como el cristal. «¿Crees que es eso? ¿Crees que todo se resuelve con dinero? No entiendes nada. Lo que necesitamos no es tu dinero sucio. Es paz. Es dignidad. Es poder mirarnos un día al espejo sin sentir vergüenza. Pero no tenéis que quedaros aquí. Puedo conseguir un apartamento, puedo...» «No». Marina fue firme. «Nos quedamos aquí. Aquí hay gente a la que le importamos de verdad, que ayuda sin pedir nada a cambio, que no me va a juzgar ni a echarme a la calle cuando se canse de fingir que es buena. Así que coge tu dinero, tu culpa y vete, Omar. Déjanos en paz». Entró en la cocina y cerró la puerta, dejando a Omar solo en el pasillo. Se quedó allí, perdido, hasta que Beatriz apareció de nuevo y con delicadeza le dijo que era mejor que se fuera por hoy. Omar salió del albergue sintiendo que había perdido algo precioso por segunda vez. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Omar. No podía quitarse a Marina y a las niñas de la cabeza. Durante el día fingía estar presente en las reuniones, pero por dentro estaba sumido en preguntas sin respuesta. Por la noche, el apartamento de lujo parecía una prisión donde los fantasmas del pasado lo visitaban sin pedir permiso. La manta rosa seguía allí, en el sillón, como un recordatorio constante de lo que había perdido. Omar volvió al albergue otras 3 veces, siempre llevando algo, intentando ayudar de alguna forma. Una vez llevó juguetes para los niños, otra vez llevó cestas de alimentos para la cocina comunitaria. Beatriz, la asistente social, aceptaba las donaciones con educación, pero dejaba claro que Marina no quería verlo. Solo conseguía observar de lejos a Laila y Yasmín jugando en el patio, guardando en la memoria cada risa, cada gesto, cada momento que nunca podría recuperar. Fue en una de esas visitas que algo dentro de él cambió. Estaba saliendo del albergue, frustrado y vacío, cuando vio a Marina en la ventana del segundo piso. Lo miraba con una expresión que ya no era solo rabia. Había cansancio allí, había tristeza, pero también había algo que Omar no esperaba ver: duda. Como si estuviera empezando a cuestionarse si había hecho bien en mantenerlo alejado de sus hijas, pero no bajó a hablar con él. Simplemente cerró la cortina y Omar volvió al coche con el corazón apesadumbrado. Aquella noche, solo en la oficina de la empresa, Omar tomó una decisión. Si Marina no iba a darle respuestas, él tenía que buscarlas por su cuenta. Necesitaba entender qué había pasado realmente 3 años atrás, por qué desapareció, por qué estaba viviendo en la calle con 2 hijas que él ni siquiera sabía que existían. Algo no tenía sentido en toda aquella historia, y estaba cansado de vivir con dudas. Empezó por los archivos de la empresa. Inversiones Khalil tenía un sistema de documentación digital de todos los contratos, transacciones y movimientos financieros de los últimos 10 años. Omar tenía acceso total como vicepresidente, pero nunca había usado ese privilegio para investigar su propio pasado. Ahora, sin embargo, no tenía otra opción. Pasó horas navegando por los archivos de la época de la separación. Buscó cualquier mención al nombre de Marina, cualquier transacción que pudiera explicar las acusaciones de desvío de fondos. Fue en una carpeta llamada Adquisiciones Estratégicas 2021,
donde encontró algo extraño. Había un contrato de compra de terrenos en una región del interior de España, una operación de casi 20 millones de euros. El documento estaba firmado por 3 personas: Said Khalil, el director financiero de la época, y Marina Olivares como apoderada. Omar frunció el ceño. Marina nunca tuvo un cargo formal en la empresa. Era licenciada en Bellas Artes, daba clases de pintura en una ONG. ¿Por qué habría firmado como apoderada en una operación millonaria? Siguió investigando y encontró más documentos similares: transferencias bancarias, contratos de inversión, movimientos sospechosos, todos con la supuesta firma de Marina, autorizando operaciones que ella ni siquiera debería conocer. Pero cuando cogió los documentos originales del archivo físico y empezó a compararlos con notas antiguas que Marina solía dejarle durante el matrimonio, la verdad comenzó a aparecer. La letra era diferente, completamente diferente. Las notas de Marina tenían una caligrafía delicada, con las letras redondeadas y pequeñas. La firma en los documentos de la empresa era firme, rápida, casi masculina. Omar sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella no era la firma de Marina. Alguien la había falsificado. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Necesitaba más información. Se acordó de Carla Méndez, la contable que había trabajado en la empresa durante años, y se fue de forma misteriosa, justo después del divorcio. En su momento, su padre dijo que había dimitido para cuidar de su familia, pero Omar nunca lo había investigado a fondo. Ahora, sin embargo, Carla podría tener respuestas. Tardó 2 días en localizarla. Carla trabajaba ahora en una pequeña asesoría en Getafe, en el área metropolitana. Omar llamó, le explicó que necesitaba hablar de un asunto particular y concertó una cita en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Cuando se encontraron una tarde de miércoles, Carla parecía nerviosa. Tenía unos 45 años, el pelo castaño recogido en un moño, gafas de montura fina. Pidió un café y estuvo removiendo la taza un rato antes de empezar a hablar. «Sabía que un día vendrías a buscarme», dijo en voz baja. «Sabía que tarde o temprano la verdad querría salir». «¿Qué sabes, Carla?», preguntó Omar, intentando controlar la ansiedad. «Sé lo que pasó con Marina. Sé por qué desapareció. Y sé quién lo planeó todo». Omar sintió que el corazón se le aceleraba. «Cuéntamelo todo, por favor». Carla respiró hondo, como quien se prepara para confesar un crimen. «Todo empezó en 2020. Tu padre, el señor Said, estaba cerrando esa operación gigantesca de compra de terrenos en el interior. Era un buen negocio, pero tenía un problema. Parte del dinero venía de inversores dudosos, gente a la que Hacienda estaba vigilando. Tu padre necesitaba enmascarar el origen de esos fondos, así que creó una serie de empresas fantasma y usó contratos falsos para justificar las transferencias. Pero para que eso funcionara, necesitaba un chivo expiatorio, alguien que apareciera en los documentos como responsable si la cosa salía mal. Y eligió a Marina. Omar sintió que la bilis le subía a la garganta. ¿Cómo? Falsificó su firma en poderes notariales, en contratos, en autorizaciones de transferencia. Usó el hecho de que era tu esposa, de que confiaba en la familia para poner su nombre en todo. Yo intenté advertirle en su momento, te juro que lo intenté. Fui a ver a tu padre y le dije que aquello estaba mal, que Marina no sabía nada, que podía ir a la cárcel por eso. ¿Y qué te dijo? Carla se miró las manos. Me dijo que no me preocupara, que estaba todo bajo control, que Marina nunca se enteraría. Me dijo que si seguía haciendo preguntas, perdería mi empleo y nunca más conseguiría trabajar en ningún sitio. Tuve miedo, Omar. Tengo 2 hijos que criar sola. No podía perder ese sueldo. Así que me quedé callada. Pero Marina se enteró. Se enteró. Alguien de Hacienda empezó a investigar la operación y se puso en contacto con ella directamente, porque su nombre estaba en todos los documentos. La pobre ni siquiera sabía de qué le estaban hablando. Cuando se dio cuenta de que la habían utilizado, de que su nombre estaba asociado a un fraude millonario, entró en pánico. «¿Por qué no me lo contó?», casi gritó Omar.
¿Por qué no vino a mí y me lo explicó todo? Lo intentó, Omar, pero tu padre llegó primero. ¿Qué? Carla dudó y luego continuó. Tu padre fue a ver a Marina antes de que ella pudiera hablar contigo. Le dijo que si contaba algo, él haría que pareciera que ella era la verdadera culpable, que había robado a la empresa, que se había aprovechado de ti. La amenazó con demandarla por estafa. Dijo que la haría pasar años en la cárcel. Y lo peor, le dijo que tú nunca la creerías, que siempre elegirías el lado de la familia. Omar recordó la última conversación que tuvo con Marina antes de que desapareciera. Ella había intentado explicar, había llorado, le había implorado que confiara en ella, y él no la creyó. Eligió creer en las pruebas que su padre le mostró, en los documentos con la firma que ahora sabía que era falsa. ¿Y las niñas?, preguntó con la voz quebrada. ¿Ya estaba embarazada cuando desapareció? Carla asintió. Creo que sí. Debió de descubrirlo justo después de que todo estallara. Y entonces, imagina la situación. Embarazada, sin dinero, con una acusación de fraude a sus espaldas, sin tener a dónde ir. Debió de pensar que lo mejor era desaparecer, para protegerte a ti y para proteger a las niñas que estaban en camino. ¿Proteger de quién? ¿De mi padre? De todo, Omar. De la vergüenza, del escándalo, de la posibilidad de que la rechazaras a ella y a los bebés. Te amaba demasiado como para forzarte a elegir entre ella y tu familia, así que eligió por ti. Eligió desaparecer. Omar se reclinó en el respaldo de la silla, sintiendo que el mundo giraba. Todo tenía sentido ahora. Las acusaciones, la desaparición súbita, la negativa de Marina a aceptar dinero en el divorcio. No estaba huyendo porque fuera culpable. Estaba huyendo para protegerlo. Y él, como un idiota, creyó en la versión más fácil, la versión que su padre vendió tan bien. ¿Dónde estabas tú cuando pasó todo esto? ¿Por qué no me lo contaste antes? Me trasladaron de departamento justo después de que Marina desapareciera. Me pusieron en otra sucursal donde no tuviera acceso a los documentos antiguos. Después de unos meses, inventaron una excusa cualquiera y me despidieron. Tu padre compró mi silencio con una buena indemnización y una carta de recomendación. Necesitaba ese dinero, Omar. No me enorgullezco, pero fue lo que hice. Omar no la culpaba. Sabía cómo era su padre, cómo manipulaba a la gente, cómo usaba el poder y el dinero para conseguir lo que quería. Pero la rabia que sentía ahora no era hacia Carla. Era hacia el hombre que lo crió, el hombre al que respetaba y admiraba, el hombre que destruyó la vida de la mujer que amaba para proteger un maldito contrato. ¿Tienes pruebas de todo esto?, preguntó. Tengo copias de algunos documentos guardados. Fue mi seguro de vida, por si a tu padre se le ocurría venir a por mí. Nunca las usé porque tenía miedo, pero si las quieres te lo entrego todo. Las quiero, necesito esas pruebas. Carla asintió, cogió su bolso y sacó un pendrive de dentro. Está todo aquí. Extractos, correos electrónicos, copias de los contratos con las firmas falsificadas, todo. Úsalo con cuidado, Omar. Tu padre es un hombre poderoso, y a la gente poderosa no le gusta que la verdad salga a la luz. Omar cogió el pendrive como si fuera oro. Gracias, Carla, de verdad. Cuando salió de la cafetería, ya era el final de la tarde. El cielo de Madrid estaba teñido de naranja. El tráfico era denso en las avenidas. La ciudad entera se preparaba para la noche. Pero Omar no veía nada de eso. Veía solo la traición de su propio padre, el dolor de Marina, las dos niñas que crecieron sin padre porque alguien decidió que el beneficio valía más que el amor. Aquella misma noche, Omar volvió al albergue. Beatriz estaba cerrando la puerta principal, pero cuando lo vio hizo una mueca. «¿Otra vez, Omar? Marina ya ha dicho que no quiere verte». «Lo sé, pero tiene que hacerlo. He descubierto cosas, Beatriz, cosas importantes sobre el pasado, sobre lo que realmente pasó». La asistente social lo miró, estudió su rostro. Había algo diferente allí, una urgencia, un dolor que no estaba antes. Suspiró y abrió la puerta. 5 minutos. Solo eso. Omar entró y fue hasta la sala de costura del segundo piso.
donde sabía que Marina pasaba las noches arreglando ropa donada. Estaba allí, inclinada sobre una máquina antigua, con una pila de camisetas infantiles al lado. Cuando oyó sus pasos, levantó la cabeza. Su expresión cambió inmediatamente de cansancio a irritación. «Te pedí que no volvieras», dijo, sin apartar los ojos del trabajo. «Sé lo que pasó», dijo Omar con la voz firme. «Sé de la falsificación, sé de las amenazas de... Mi padre, lo sé todo». Marina dejó de coser. Sus manos se quedaron inmóviles sobre la máquina. No dijo nada, pero Omar vio que estaba escuchando. Él continuó. «Mi padre falsificó tu firma, te usó para encubrir un fraude, y cuando lo descubriste, te amenazó, te hizo creer que irías a la cárcel, que yo elegiría a su lado, y yo...» Se detuvo con la voz quebrada. «Y yo fui lo suficientemente idiota como para creerle a él en lugar de creerte a ti». Marina se levantó lentamente, se giró hacia él. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar. Era rabia, rabia acumulada durante 3 años. «¿Y qué quieres ahora, Omar? ¿Un premio por haber descubierto finalmente la verdad? ¿Un aplauso porque te has dado cuenta de que fuiste manipulado? Quiero pedirte perdón. El perdón no paga el alquiler. El perdón no pone comida en la mesa. El perdón no borra 3 años de sufrimiento. Lo sé, pero quiero intentar arreglarlo. Quiero denunciar a mi padre. Quiero limpiar tu nombre. Quiero hacerme cargo de mis hijas». «¿Tus hijas?», repitió Marina amargamente. «Ahora son tus hijas. ¿Dónde estabas cuando yo estaba embarazada y viviendo en una habitación sin ventanas? ¿Dónde estabas cuando nacieron y tuve que dar a luz sola en un hospital público? ¿Dónde estabas cuando Yasmín se puso enferma y tuve que elegir entre comprar medicinas o comida? Si estuvieras en el lugar de Omar, ¿habrías enfrentado a tu propio padre por una verdad que lo cambiaría todo o habrías dejado el pasado enterrado? Cuéntanoslo en los comentarios. No lo sabía, Marina. Te juro por todo que no lo sabía. ¿Y eso cambia algo? La ignorancia no te absuelve, Omar. Elegiste no creerme cuando más lo necesitaba. Elegiste la versión fácil, la versión que te dejaba cómodo. Tienes razón. Elegí mal. Pero ahora estoy eligiendo diferente. Estoy eligiendo la verdad, aunque destruya todo lo que he construido». Marina lo miró durante un largo momento, tratando de encontrar mentiras en aquellas palabras, tratando de proteger el corazón que ya había sido roto tantas veces. Finalmente suspiró y volvió a sentarse en la silla. «Está bien. Cuéntame todo lo que has descubierto». Omar acercó otra silla y se sentó frente a ella. Pasó la siguiente hora explicándolo todo, mostrando los documentos del pendrive que Carla le había dado, explicando cómo su padre lo había orquestado todo. Marina escuchaba en silencio, las lágrimas cayendo finalmente, cuando Omar llegó a la parte donde Said la había amenazado con hacerla parecer culpable. Cuando terminó, el silencio en la sala era pesado. Marina se secó el rostro con el dorso de la mano. Respiró hondo varias veces. «Siempre supe que a tu padre no le gustaba, pero nunca imaginé que sería capaz de hacer esto, de destruir mi vida de esta manera». «Yo tampoco», admitió Omar. «Pasé toda mi vida admirándolo, queriendo ser como él, creyendo que era un ejemplo. Y ahora descubro que es un criminal al que no le importa nada más que el dinero. ¿Qué vas a hacer con esa información?». Omar la miró a los ojos, decidido. «Voy a ir a la policía. Voy a entregarlo todo. Voy a denunciar los fraudes. Voy a hacer que tu nombre quede limpio. Y si eso significa que la empresa se derrumbará, que el apellido Khalil se asociará a un escándalo en lugar de al éxito, pues que así sea. No voy a seguir cargando con mentiras». Marina pareció sorprendida por aquello. «¿Y tu padre? ¿Sabes que esto podría destruirlo? Él te destruyó a ti primero. Destruyó nuestras vidas, nuestras oportunidades de ser felices, de criar a nuestras hijas juntos. No merece mi protección». En ese momento una de las gemelas apareció en la puerta de la sala de costura. Era Yasmín, con un osito de peluche raído bajo el brazo. «Mamá, no puedo dormir.
Marina abrió los brazos y la niña corrió a su regazo. Omar miró aquella escena, a su hija siendo consolada por su madre, y sintió un dolor tan grande que casi no pudo respirar. Aquello debería haber sido suyo también. Esas noches de acunar a una niña con pesadillas, esos abrazos, ese amor. Lo había perdido todo por creer a las personas equivocadas. «Yasmín», dijo Marina suavemente, «este señor de aquí es Omar. Él es...» Dudó. Miró a Omar pidiendo permiso en silencio. «Es tu padre», completó Omar con la voz embargada. «Tuyo y de Laila». La niña miró a Omar con aquellos ojos inmensos y curiosos. «¿Mi padre? ¿Como los que tienen los otros niños?» «Como los otros niños», confirmó Marina, las lágrimas corriendo libremente ahora. Yasmín estudió a Omar por un momento, luego le tendió el osito de peluche. «¿Quieres coger a Toby? Ayuda cuando estamos tristes, y tú pareces triste». Omar cogió el osito con las manos temblorosas, la tela raída y remendada, el ojo de botón suelto. Era la cosa más valiosa que alguien le había dado en la vida. «Gracias», susurró. «Lo cuidaré bien». Yasmín sonrió, esa sonrisa que era igualita a la suya, y volvió al regazo de Marina. Después de unos minutos se durmió allí mismo, acurrucada en los brazos de su madre. Omar y Marina se quedaron en silencio, simplemente mirando a la niña que los conectaba de una forma tan profunda y dolorosa. «Puedes conocerlas», dijo Marina finalmente en voz baja para no despertar a Yasmín. «Puedes formar parte de sus vidas. Pero despacio, Omar. Ya han pasado por mucho. No pueden sufrir de nuevo». «Lo entiendo. Iré a su ritmo. Demostraré que merezco estar aquí». Marina asintió, demasiado cansada para discutir más. Omar se quedó allí unos minutos más. Luego se levantó lentamente. Le devolvió el osito Toby a la dormida Yasmín y salió de la sala. El enfrentamiento con Said Khalil ocurrió una mañana de domingo, en la mansión donde Omar creció, en La Moraleja. El caserón de 3 plantas era imponente, rodeado de jardines perfectos, con un garaje que albergaba 5 coches de alta gama. Omar condujo hasta allí solo, rechazando la compañía de José Carlos. Aquello era algo que necesitaba hacer por su cuenta. Encontró a su padre en la biblioteca, como siempre, sentado detrás del escritorio de madera maciza que valía más que un apartamento entero. Said tenía 65 años, el pelo canoso bien recortado, traje impecable a pesar de ser domingo. Cuando vio entrar a su hijo, sonrió. «Omar, qué buena sorpresa. Pensé que estabas demasiado ocupado con la empresa para visitar al viejo». Omar no le devolvió la sonrisa. Cerró la puerta tras de sí y arrojó el pendrive sobre la mesa. «Está todo ahí, todas las pruebas de lo que le hiciste a Marina». La sonrisa de Said desapareció. Miró el pendrive, luego a su hijo. «No sé de qué estás hablando». «No finjas, papá. Lo sé todo. Sé que falsificaste su firma. Sé de las empresas fantasma. Sé que la usaste como chivo expiatorio para tus fraudes. Y sé que la amenazaste, que destruiste su vida para proteger tus negocios sucios». Said se reclinó en la silla, el rostro una máscara de indiferencia. «¿Y quién te ha contado esa historia fantasiosa?» «La excontable, Carla, y los documentos no mienten, papá. Lo tengo todo, los contratos originales, los correos, las transferencias, tu firma falsificando la de Marina». El patriarca se quedó en silencio por un momento, estudiando a su hijo. Luego, sorprendentemente, se encogió de hombros. «Está bien, digamos que tienes razón. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Destruir el nombre de la familia que he pasado 50 años construyendo?» «Si es necesario, sí». Said soltó una risa seca, sin humor. «Siempre has sido débil, Omar. Desde pequeño. Muy sentimental, muy apegado a las personas. Intenté enseñarte que en el mundo de los negocios no hay espacio para los sentimientos. Pero nunca aprendiste. Aprendí que ser humano no es una debilidad». «Sí que lo es», respondió el padre con dureza. «En el mundo real, quien tiene sentimientos pierde. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestro imperio,
para garantizar que tendrías un futuro sólido. Aquella mujer era una distracción, un riesgo. Iba a hacerte perder el enfoque, iba a convertirte en alguien común, mediocre. Me hacía feliz. La felicidad no paga las facturas, no construye imperios. La felicidad es un lujo que la gente pobre busca porque no tiene nada más. Nosotros tenemos algo más grande, Omar. Tenemos poder, influencia, legado. ¿Y cuánto cuesta ese legado, papá? ¿Cuesta destruir vidas inocentes? ¿Cuesta falsificar documentos, amenazar a personas, separar familias? Cuesta lo que sea necesario. Omar sintió que la rabia subía, caliente y urgente. Entonces lo admites. Admites que usaste a Marina, que me mentiste, que la hiciste desaparecer. Hice lo que cualquier padre haría para proteger a su hijo de un error. ¿Error? Era la mujer que amaba. ¿Y las niñas? ¿Tus nietas? ¿Sabías que estaba embarazada cuando desapareció? Said pareció genuinamente sorprendido por un momento. No lo sabía, pero no habría cambiado nada. 2 niñas más no justifican destruir un imperio. Omar dio un paso adelante con las manos cerradas en puños. Eres un monstruo. ¿Cómo he podido pasar toda la vida admirándote sin ver quién eres realmente? Me admirabas porque te lo di todo. Esta casa, la educación, las oportunidades. Transformé el apellido Khalil en sinónimo de éxito. ¿Y vas a tirarlo todo por la borda por una mujer y 2 niñas bastardas? No llames así a mis hijas. El grito de Omar resonó en la biblioteca. Por primera vez en su vida le había levantado la voz a su padre. Said pareció tan sorprendido como él. No, son bastardas, continuó Omar con la voz temblorosa pero firme. Son mis hijas. Tienen mi sangre, mi apellido, mi amor, y no voy a dejar que destruyas nada más en sus vidas. Entonces, ¿qué vas a hacer?, desafió Said de pie ahora también. Voy a ir a la policía. Voy a entregar todas las pruebas. Voy a limpiar el nombre de Marina y a asumir las consecuencias de lo que hiciste. Vas a destruir la empresa. Vas a destruirme a mí. Y vas a destruirte a ti en el proceso. Prefiero vivir sin nada pero con la conciencia tranquila que vivir en un palacio construido con sangre y mentiras. Said miró a su hijo durante un largo momento. Había algo nuevo en esa mirada, algo que Omar no podía identificar completamente. Quizás era respeto, o quizás era solo el reconocimiento de que había perdido el control sobre su hijo para siempre. «Te arrepentirás», dijo Said finalmente. «Ya me arrepiento de muchas cosas, papá. Pero hacer lo correcto esta vez no será una de ellas». Omar salió de la mansión sin mirar atrás. En el aparcamiento, sentado dentro del coche, se permitió temblar, llorar, derrumbarse por unos minutos. Luego se secó el rostro, encendió el motor y se dirigió a la comisaría más cercana. Los días que siguieron fueron caóticos. La denuncia de Omar abrió una extensa investigación policial. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia y la convirtieron en un escándalo nacional. Hijo denuncia a su propio padre por fraude millonario. Empresario de origen árabe acusa al patriarca de la familia de falsificación. Los titulares no daban tregua. Omar fue llamado a declarar, respondió preguntas durante horas, entregó todos los documentos que tenía. Inversiones. Khalil fue investigada de arriba a abajo. Se descubrieron otros delitos. Salieron a la luz otras tramas. Se despidieron empleados. Se cancelaron contratos. El valor de las acciones se desplomó. El imperio que Said tardó 50 años en construir se derrumbó en cuestión de semanas. Marina también fue llamada a declarar. Con las pruebas que Omar proporcionó, su inocencia quedó clara. Se retiraron las acusaciones contra ella. Su nombre quedó oficialmente limpio. Cuando salió de la comisaría y se encontró con una pequeña multitud de periodistas en la puerta, Omar estaba allí esperando. Se abrió paso entre las cámaras, le ofreció el brazo y juntos se enfrentaron a los flashes y las preguntas. Entonces, medio de todo aquel caos, Said Khalil sufrió un colapso. El estrés de la investigación,
la exposición pública, la traición de su propio hijo, todo fue demasiado para el corazón del viejo patriarca. Fue ingresado en la UCI de un hospital privado, y los médicos dijeron que el pronóstico no era bueno. Omar visitó a su padre una última vez. Said estaba frágil en la cama del hospital, conectado a tubos y máquinas, una sombra del hombre poderoso que siempre fue. Cuando vio entrar a su hijo, intentó sonreír, pero la expresión salió torcida, cansada. «Has ganado», dijo con dificultad. «Has destruido todo lo que construí». Omar acercó una silla y se sentó al lado de la cama. «No se trataba de ganar, papá. Se trataba de hacer lo correcto. ¿Y ha valido la pena? ¿Perderlo todo? ¿Convertirte en el hazmerreír? No lo he perdido todo. He ganado 2 hijas. He ganado la oportunidad de mirarme al espejo sin sentir vergüenza. He ganado la posibilidad de reconstruir mi vida sobre verdades en lugar de mentiras». Said cerró los ojos, una lágrima solitaria deslizándose por su rostro envejecido. «Solo quería que estuvieras orgulloso de mí». «Estaba orgulloso del hombre que creía que eras», respondió Omar honesto. «Del padre que me enseñó a trabajar duro, que me mostró el valor de la persistencia, pero no estoy orgulloso del hombre que descubrí que eras realmente, del que usaba a las personas y las desechaba cuando ya no las necesitaba. Lo hice todo por ti. Lo hiciste todo por poder. Y al final, el poder no te ha dado nada más que soledad». Said abrió los ojos de nuevo, miró a su hijo. «¿Me perdonas?» Omar pensó en la pregunta. Pensó en Marina viviendo en la calle, en las gemelas pasando frío y hambre, en 3 años de dolor que podrían haberse evitado. Un día, quizás, pero todavía no. El patriarca asintió, aceptando la respuesta. Antes de que Omar se fuera, lo llamó una última vez. «Omar, cuídalas bien, a las niñas. Ellas son el verdadero legado». 3 días después, Said Khalil falleció durante la madrugada. El funeral fue pequeño, sin pompa, muy diferente de lo que habría sido si el escándalo no hubiera estallado. Omar lloró, no por el padre que perdió, sino por la relación que nunca tuvieron de verdad, por la ilusión que finalmente se deshizo. En el testamento, descubrió que era el único heredero. Todo lo que quedaba de la fortuna de la familia ahora le pertenecía. Omar podría haber usado aquello para reconstruir la empresa, para restaurar el nombre Khalil en el mercado, para demostrar que era diferente a su padre. Pero no era eso lo que quería. En lugar de eso, renunció a todo. Usó el dinero para pagar las multas e indemnizaciones que la empresa debía. Compensó a los empleados que se vieron perjudicados por las tramas de su padre. Saldó las deudas que Said había dejado. Lo que sobró lo donó a instituciones benéficas que trabajaban con mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Luego fue al registro civil y cambió oficialmente su apellido. Dejó de ser Omar Khalil para ser Omar Olivares, adoptando el apellido sencillo de la madre que había muerto cuando él era un niño. No quería seguir cargando con el peso de ese nombre, de esa historia, de ese imperio construido con sangre. Paralelamente, su relación con Marina y las gemelas se fue reconstruyendo lentamente. Empezó a ir al albergue todos los días, no como el empresario rico que intentaba salvar la situación, sino como un hombre sencillo que intentaba aprender a ser padre. Arreglaba grifos que goteaban, pintaba paredes, ayudaba en la cocina comunitaria, jugaba con los niños en el patio. Laila y Jasmine se fueron acercando poco a poco. Al principio, lo llamaban solo Omar, manteniendo una distancia respetuosa. Pero con el tiempo, empezaron a tirar del bajo de su camisa, a pedirle que jugara al pilla-pilla, a contarle cosas de su día. Omar guardaba cada momento como un tesoro, cada risa, cada abrazo tímido, cada pequeño logro. Una noche, después de que las niñas se durmieran, se quedó conversando con Marina en la sala de costura. Hablaron sobre el pasado, sobre los errores, sobre el dolor. No fue una conversación fácil, tuvo momentos de silencio pesado, momentos de llanto, momentos de rabia resurgiendo, pero fue honesta. «No sé si puedo perdonarte por completo», admitió Marina. «No ahora, quizás nunca. Lo que creíste de mí, el tiempo que tardaste en confiar,
Todo eso ha dejado marcas. Lo entiendo, respondió Omar. Y no espero el perdón. Solo espero la oportunidad de estar presente de ahora en adelante, de ser el padre que debería haber sido desde el principio. Marina lo miró, a ese hombre que había sido todo para ella, y luego se convirtió en una ausencia dolorosa, y que ahora estaba allí, intentando reconstruir algo desde cero. ¿Y crees que puedes? Después de toda una vida rodeado de lujo, ¿puedes vivir de forma sencilla en la lucha del día a día? Ya no quiero el lujo. Quiero despertarme sabiendo que lo que tengo es honesto. Quiero mirar a mis hijas sin sentir vergüenza de dónde viene el dinero que paga sus cosas. Ellas se lo merecen, convino Marina. Merecen un padre presente, no un apellido pesado. Fue entonces cuando Omar tuvo la idea. Unas semanas después, le presentó a Marina y a Beatriz un proyecto. Usando los últimos recursos que le quedaban, algunos contactos que mantenía de antes y mucha determinación, quería crear una fundación, no una institución enorme y burocrática, sino algo real, enfocado en mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. El albergue Casa Santa Clara sería el primer núcleo de esa red. Marina, que siempre tuvo talento para el arte, aceptó coordinar talleres de pintura y manualidades para los niños y las madres. Beatriz asumió la parte administrativa. Otros voluntarios se fueron sumando, personas que creían en la propuesta, que querían marcar la diferencia sin esperar focos ni reconocimiento. El primer evento oficial de la fundación tuvo lugar una soleada mañana de sábado. El patio del albergue fue decorado con banderines de colores hechos por los propios niños, flores sencillas en macetas de lata, carteles pintados a mano anunciando las actividades que se ofrecerían. Había gente de la comunidad, familias a las que el albergue ya había ayudado, prensa local curiosa por aquel empresario que había renunciado a todo. Marina dio un discurso emotivo. Habló de mujeres que fueron juzgadas sin tener la oportunidad de defenderse, de madres que eligen pasar hambre para que sus hijos coman, de nuevos comienzos que parecen imposibles, pero que ocurren cuando existe un apoyo verdadero. Su voz tembló en algunos momentos, pero no se detuvo. Cuando terminó, los aplausos fueron largos y sinceros. Omar estaba al fondo del patio, intentando no llamar la atención. Pero cuando la prensa pidió fotografiar al equipo de la fundación, Beatriz lo llamó para que subiera al pequeño escenario improvisado. Dudó, pero Marina le hizo un gesto para que se acercara. Subió lentamente, se colocó a su lado y al de Beatriz, intentando sonreír para las cámaras. Fue entonces cuando sucedió. Laila y Yasmín, que estaban jugando cerca de la verja, vieron a Omar en el escenario. Las dos se detuvieron, se miraron y entonces echaron a correr a través del patio. ¡Papá! ¡Papá!, gritaron, la voz clara y alta, sin vergüenza, sin duda. Cruzaron el espacio lleno de gente y se lanzaron a los brazos de Omar. El silencio que se formó fue absoluto. Todos se detuvieron para ver aquella escena, a esas dos niñas abrazando a un hombre que hacía pocos meses era solo el señor del coche, y que ahora era simplemente papá. Omar se arrodilló, las abrazó a las dos al mismo tiempo, hundió el rostro en sus cabellos y lloró. Lloró de alivio, de alegría, de dolor por el tiempo perdido, de gratitud por tener aquella oportunidad. Las niñas lo apretaron más fuerte, sin entender completamente lo que significaba aquel momento, pero sintiendo que era importante. Marina estaba a su lado, las lágrimas corriendo libremente ahora. Beatriz se secaba sus propios ojos. La gente en el patio comenzó a aplaudir, no porque fuera bonito o dramático, sino porque era humano. Era real. Era el tipo de victoria pequeña pero profunda que vale más que cualquier titular. Cuando los aplausos cesaron y la fiesta continuó, Omar se quedó sentado en el suelo del patio con Laila y Yasmín. Le mostraban los dibujos que habían hecho en el taller de arte. Le contaban sobre la nueva profesora que les estaba enseñando música. Le pedían que prometiera que estaría allí al día siguiente también. «Lo prometo», dijo,
y sabía que era una promesa que iba a cumplir. Siempre estaré aquí. En los meses que siguieron, la vida encontró un nuevo ritmo. Omar se levantaba temprano, cogía el metro hasta Vallecas, pasaba el día en el albergue ayudando donde fuera necesario. En sus ratos libres, estudiaba para empezar una nueva carrera, esta vez en algo que tuviera sentido, quizás trabajo social o derecho enfocado en la defensa de los vulnerables. La fundación fue creciendo lenta pero consistentemente. Más familias fueron acogidas, más mujeres encontraron apoyo para reconstruir sus vidas, más niños tuvieron acceso a educación y cuidados básicos. No era una historia de éxito meteórico, era una historia de persistencia silenciosa, de manos tendidas y corazones abiertos. La relación con Marina seguía siendo compleja. Algunos días eran buenos, conseguían hablar con naturalidad, reírse de alguna tontería que hacían las niñas, compartir comidas sencillas en la cocina del albergue. Otros días eran difíciles, las viejas heridas palpitaban, las palabras salían duras, el pasado insistía en aparecer, pero ambos estaban comprometidos en hacer que funcionara, no necesariamente como pareja, sino como compañeros en la crianza de sus hijas. Una tarde de domingo, 6 meses después de aquel reencuentro lluvioso en la calle, Omar llevó a Laila y Yasmín a pasear por el Parque del Retiro. Marina fue con ellos, más para supervisar que para participar, pero acabó involucrándose en los juegos. Alquilaron bicicletas con ruedines para las niñas, compraron palomitas de un carrito ambulante, se sentaron en el césped para ver el atardecer. «Papá», preguntó Laila de repente, «¿vamos a vivir juntos algún día? ¿Como una familia de verdad?» Omar miró a Marina, que desvió la mirada. «Ya somos una familia de verdad», respondió él. «Familia no es solo quien vive en la misma casa, es quien se preocupa, quien está presente, quien elige quedarse incluso cuando es difícil». «Pero sería guay», insistió Yasmín. «Julia, la del cole, vive con su mamá y su papá. ¿Nosotras no podemos también?» Marina respiró hondo, miró a sus hijas, luego a Omar. «Un día quizás, pero mamá y papá necesitan tiempo. Necesitan aprender a ser amigos de nuevo antes de pensar en otras cosas». «¿Os peleasteis?», quiso saber Laila. «Nos peleamos hace mucho tiempo», explicó Omar, «y ahora estamos intentando arreglarlo. Pero arreglar las cosas lleva tiempo, se necesita paciencia». Las niñas aceptaron aquello con la simplicidad que solo los niños tienen. «Vale. Pero cuando lo arregléis, vivimos juntos». «¿Cuando lo arreglemos?», repitió Marina, permitiéndose una pequeña sonrisa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, la ciudad de Madrid extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Laila y Yasmín corrieron por delante, persiguiendo palomas, riendo, a carcajadas. Marina y Omar caminaban uno al lado del otro, manteniendo una distancia segura pero no tan distante como antes. «Gracias», dijo Marina de repente. Omar la miró, sorprendido. «¿Por qué?». «Por no haberte rendido, por haber luchado por la verdad, por estar aquí ahora intentando ser el padre que ellas se merecen. Yo soy el que te da las gracias, por haberme dado esta oportunidad, por no haberme alejado de ellas para siempre, como me habría merecido. Nadie merece perder a sus hijos, Omar, ni siquiera quien se equivoca». Siguieron caminando, y por primera vez en mucho tiempo, Omar sintió algo parecido a la paz. No era felicidad plena, no era un final de cuento de hadas, era solo la sensación de estar en el lugar correcto, tomando las decisiones correctas, construyendo algo verdadero. El peso del apellido Khalil había quedado atrás, enterrado junto con su padre y con el imperio que nunca fue realmente suyo. Las mentiras habían sido desenmascaradas, las verdades habían salido a la luz, y lo que quedaba era simple pero profundo. Un hombre intentando ser mejor, una mujer aprendiendo a confiar de nuevo, 2 niñas descubriendo lo que es tener un padre presente. Aquella tarde dorada en el parque, mientras Laila y Yasmín corrían por delante gritando de alegría, Omar entendió finalmente lo que su padre nunca logró comprender, que la verdadera riqueza no estaba en los ceros de la cuenta bancaria,
no estaba en el apellido que abría puertas, no estaba en el poder que hacía que la gente se inclinara. La verdadera riqueza estaba en aquellas risas infantiles resonando por el parque. Estaba en la posibilidad de empezar de nuevo, incluso después de que todo se hubiera derrumbado. Estaba en el coraje de elegir la verdad, incluso cuando la mentira era más cómoda. Estaba en poder caminar con la cabeza alta, sabiendo que lo que había construido era honesto, que las personas a su alrededor estaban allí por elección y no por obligación, que el amor no necesitaba ser comprado ni negociado porque se daba libremente. Omar Olivares ya no era el poderoso empresario que manejaba millones. Era solo un hombre común, con una vida sencilla, un trabajo honesto y 2 hijas que lo llamaban papá. Y por primera vez en su vida, eso era más que suficiente. Era todo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Omar y Marina haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de nuevos comienzos, redención y amor que insiste en sobrevivir, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. ¿Fue el coraje de Omar al enfrentarse a su propio padre? ¿Fue la fuerza de Marina para proteger a sus hijas, incluso cuando todo parecía perdido? ¿O fue el momento en que Laila y Yasmín finalmente lo llamaron papá? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones y sobre lo que realmente importa en la vida. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá vuestras emociones.